Feliz fin de semana para ti y para toda tu familia. No importa que veas esto un lunes, un martes, un miércoles o un jueves. Feliz fin de semana. Hoy te vengo a contar, en esta primera parte, la historia de San José Gregorio Hernández. El médico de los pobres, ahora médico de todos y del mundo. Quédate hasta el final para que escuches esta interesante historia de este santo del mundo. José Gregorio Hernández Cisneros fue el primero de 6 hermanos, nacido el 26 de octubre de 1864, por allá en un pequeño pueblito llamado Isnotú, perteneciente al estado de Trujillo, del para ese entonces Estados Unidos de Venezuela. José Gregorio nace de la unión entre Benigno María Hernández y Manzaneda, cuyo oficio era la de la venta de productos farmacéuticos y ganado, y Josefa Antonia Cisneros y Mancilla, la cual se dedicaba al oficio de ama de llaves. José Gregorio Hernández fue un médico venezolano y miembro activo de la Tercera Orden de San Francisco. Fue un médico cuyo nombre trascendería y mucho más allá después de su fallecimiento. Era caracterizado por el servicio y numerosos actos realizados a los pobres de su comunidad. José Gregorio Hernández pasa toda su niñez en su pueblo natal y es hasta los 13 años que él decide comunicarle a sus padres que él quiere estudiar derecho, o sea, convertirse en un abogado. Pero es su madre, Josefa Antonia, quien lo ha convencido para que iniciara los estudios en la carrera de medicina. Es así como en 1878 ya José Gregorio, con su decisión tomada, decide impartir un viaje difícil y largo desde la cordillera de los Andes en Trujillo hasta Caracas, donde se matricularía en el colegio Villegas. Para ese entonces era uno de los colegios más prestigiosos y de mucho renombre en aquella nación llamada para esa época Estados Unidos de Venezuela. Ahí obtendría el bachillerato en filosofía en 1882. Luego de culminar sus estudios de bachillerato, José Gregorio se inscribiría en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, donde iniciaría sus estudios en la Facultad de Medicina. En esa facultad, sus profesores lo describían como un estudiante ejemplar, de conducta intachable, excelente y de un buen rendimiento académico. Y es hasta 1888 que San José Gregorio Hernández, obtendría el tan anhelado título de médico. Y el gobierno de Venezuela, para ese entonces precedido por Hermógenes López, le otorga una beca para que continúe formándose en París, Francia, en donde estudiaría ramas de la medicina como patología, bacteriología, microbiología, histología y fisiología, para posteriormente hacer aportes muy importantes a la medicina venezolana. Al regresar a Venezuela, José Gregorio se convertiría en uno de los médicos más importantes y destacados del Hospital José María Vargas. Y entre 1891 y 1916 se encargaría de impartir sus conocimientos y bondades a través de la docencia, la medicina y la práctica religiosa. Ya para esa época, José Gregorio había intentado por lo menos 2 veces sus estudios en el sacerdocio, pero lamentablemente su estado de salud, el cual era muy frágil, le impidió seguir ese camino. Es hasta 1908 que ingresa en la Cartuja de Farneta en Italia, en donde pone a prueba su vocación religiosa como eremita de la Orden de los Cartujos. En 1913, José Gregorio intentaría una vez más sus estudios en el sacerdocio, pero esta vez en el Pontífice Colegio Latinoamericano de Roma. Pero nuevamente su frágil estado de salud lo obligarían a regresar a Venezuela, en donde se dedicaría a la vida de terciario franciscano para así cumplir con su vocación religiosa.
En su ejercicio como médico, José Gregorio Hernández se caracterizaría por la atención a los pobres y a los más necesitados, incluso llegando a comprarle los medicamentos de su propio dinero. Pues sí, señores, aquí van dos datos muy importantes. Un médico venezolano sin su libreta no es médico venezolano. Y un médico venezolano sin su bolsito, que puede ser uno más pequeño, uno más grande, sin los medicamentos para sus pacientes, no es médico venezolano. Sería un payaso bailando en TikTok. Muy importante estos datos que nos dejó San José Gregorio Hernández. Sobre su aporte a la medicina venezolana se encuentran estudios como Elementos de Bacteriología 1906. Sobre la angina de pecho de origen malárico 1909 y Elementos de Filosofía 1912. También atendió a pacientes contagiados de la famosa gripe española en Venezuela en 1908. Yo no lo maté. Fue un accidente, pero mi alma ha cargado con su muerte toda la vida. No hay un solo día en que no me acuerde de él. Siempre supe que era un hombre de Dios. Y así llegamos al domingo 29 de junio de 1919. Ese día que quedaría en la historia para siempre como un hecho fatídico que enlutaría a toda una ciudad. Ese día en la que Fernando Bustamante, al volante de un vehículo E6 Super 6, conduciendo hacia la esquina de los Amadores en La Pastora, cuando sin esperarlo José Gregorio Hernández apareció delante del tranvía. Aunque intentó frenar, todo ocurrió en segundos. El médico de los pobres perdió el equilibrio y cayó golpeándose la cabeza contra el borde de la acera. Y así, José Gregorio Hernández Cisneros pasaba a la inmortalidad. Y si no me ven más, ya saben por qué fue. Nos vemos en el próximo video.